acerca del tema que estamos viendo de los fenoles. Entonces, dijimos que los fenoles son compuestos que tienen un grupo funcional y unido directamente a un anillo o al anillo del benceno, que vendría a ser este de acá. Muchas de sus propiedades son análogas con los alcoholes, pues porque presentan el mismo grupo funcional, entonces van a ser muy parecidos. Son compuestos bifuncionales. ¿Por qué se llaman compuestos bifuncionales? Porque su estructura tiene dos compuestos principales que vendrían a ser el anillo aromático y el grupo hidroxilo. Y pues presentan gran fuerza y van reactividad debido a la presencia pues, del átomo del benceno. Y son compuestos de gran importancia a nivel industrial. Entonces, la palabra fenol se utiliza como nombre de una sustancia hidroxibenceno. Entonces, podemos emplear estas dos palabras para referirnos al nombre de los fenoles. Uno, hidroxibenceno por el grupo hidroxilo y el anillo del benceno, o también se utiliza la palabra fenol. Estos son compuestos aromáticos hidroxisustituidos. ¿Por qué decimos que son compuestos aromáticos hidroxisustituidos? Porque estamos quitando aquí un hidrógeno para poner el grupo OH o el grupo hidroxilo. Como siempre, es característico de los compuestos aromáticos, la numeración del anillo comienza en el carbono sustituyente. En este caso, siempre el carbono 1 se va a colocar en el sustituyente del grupo hidroxilo y continúa la dirección en la que se asigna el número valor del siguiente carbono sustituido. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos acá este compuesto que tiene tres sustituyentes que son el grupo metil, el grupo H y un cloro. Recordemos que siempre en los compuestos de origen aromático los halógenos van a cumplir una función principal. Entonces siempre empezamos a buscar numerar en las cadenas más bajitas. Y otra cosa que tenemos muy importante, hijos, es que cuando nosotros hablamos de compuestos aromáticos, también tenemos en cuenta la posición. Entonces también podemos utilizar los prefijos orto, meta o para indicar la posición en la cual se encuentra. Entonces por eso acá este compuesto se va a llamar M-cresol, M para indicar la posición en la cual se encuentran los sustituyentes. Orto, cuando los sustituyentes están seguidos, como en este caso, mire el OH y el CH3. Pero acá se perdería esa posición por la aparición del cloro. Entonces, orto cuando los sustituyentes están seguidos. Meta cuando están separados por un átomo de carbono y posición para cuando están separados por dos átomos de carbono. ¿Listo? Si, por ejemplo, en mi sustituyente aparece un cloro, entonces primero nombramos el cloro y luego el radical metil. En este tipo de compuestos que es importante mencionar que tenemos en cuenta los sustituyentes que los acompañan. Entonces, también podemos encontrar, mírenlo acá, entonces este estaría en posición orto, este estaría en posición meta y este estaría en posición par. En este caso, recordemos que agregamos el prefijo di para indicar que son dos átomos de carbono, dos grupos hidroxilo los que hay presentes y la terminación ol para indicar que es un alcohol. Entonces, ¿cómo se llama este? Hidroxe-benzenodiol, 1,3 benzenodiol y 1,4 benzenodiol. Si ustedes revisan, hijos, aunque ustedes ópticamente miran y viene el anillo del benceno y solamente están dos grupos OH. Uno pensaría que viene siendo el mismo compuesto, pero para el caso de los fenoles, dependiendo la posición en la cual estén estos grupos hidroxilo, van a formar tres compuestos diferentes. Entonces, si la posición está en una posición orto, se va a formar el pirocatecol. Si la posición está en una posición par,
meta, separados por un átomo de carbono, tenemos un compuesto que es el resorcinol. Y si está en posición para, tenemos la hidroquinona. Entonces, la posición en la cual se encuentran esos grupos hidroxilos sí me le va a dar características químicas y físicas diferentes al compuesto. Y por lo tanto van a formar compuestos distintos. ¿Qué otra particularidad tenemos en este caso? Que la unión siempre la hacemos carbono-oxígeno. Entonces, el carbono va a ir haciendo el enlace con el oxígeno y no con el hidrógeno. Cuando nosotros estábamos en la presencialidad y hacíamos los ejercicios, ustedes recuerdan que yo siempre les decía, hijo, la unión carbono-carbono, pilas, aquí tiene, no lo corra con el hidrógeno porque entonces químicamente ese compuesto no puede estar. Y eso obedece a ¿qué? A los fuentes de hidrógeno que se forman, a las fuerzas intermoleculares y algo que nosotros en química llamamos la resonancia. Y la resonancia viene siendo la posición, la estructura que forman los compuestos químicos cuando hacen parte de una función inorgánica específica. En este caso, los fenoles. Ustedes me indican si ya puedo cambiar hijos o aún no. Aún no, profe, espera un momento. Listo. Entonces, importante esto. Hijos, si ustedes revisaron y ya los que presentaron el taller evaluativo número 1, el tema que colocamos en el taller son los fenoles. Entonces, hemos venido viendo la secuencia. Entonces, cada vez que nosotros vemos el tema, de ahí se lanza el taller evaluativo. Entonces, no hay excusa de que, profe, es que no lo he podido presentar porque no hemos visto el tema cuando el taller obedece a los temas que nosotros ya hemos venido trabajando. En el taller número 3, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer en el 2, va a aparecer parte también de los fenoles, que es lo que estamos viendo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. Ustedes me indican, hijos, cuando ya pueda cambiar, por favor. Andrés Martínez. Son las 10:36 de la mañana. Ya no lo Ya, puedo profe, dejar. ya la puede cambiar. ¿Cómo? Gracias. Se las puede cambiar. Empezamos a las 10:20. No, ya no lo puedo dejar ingresar solo. Muchachos, a no ser que me indiquen que tiene algún inconveniente con el internet. Bueno, entonces, cuando la estructura de un fenol incluye el anillo del benceno, con frecuencia se utilizan los términos orto, meta y para cuando son compuestos disustituidos, es decir, cuando aparecen dos. En este caso, estos tres compuestos tenemos en cuenta que, hijos, aquí, por ejemplo, vemos el radical metil, pero en este caso vemos el bromo. Entonces, si aparece el bromo, primero nombramos la posición donde se encuentra el bromo y después donde aparece el compuesto. Entonces, este primero se llamará, según la IUPAC, 2-bromofenol y según el nombre común, orto bromofenol. Este se llamará nitrofenol. Entonces, ¿por qué se llama nitrofenol? Porque tiene la presencia de este grupo funcional nitrógeno, doble enlace oxígeno y aquí otro oxígeno. Entonces, este será el 3-nitrofenol o el meta-nitrofenol. Y este compuesto que está en posición para, primero nombramos la posición del radical metil, que en este caso está en el carbono 4, entonces se llamará 4-metilfenol o también se puede llamar para-metilfenol. Ambos nombres son exactamente válidos y obedecen al mismo compuesto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o todo cambia. Si ustedes se fijan, hijos, en términos de la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos, vienen siendo lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia? El grupo funcional y la estructura
por ejemplo, en este caso que son aromáticos, pero de resto lo que son la cantidad de carbonos, los prefijos, las terminaciones siempre van a ser las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Este OH, en este caso, que vendría a ser el grupo funcional. ¿Cuál es la diferencia entre un alcohol y un fenol si tienen el mismo grupo funcional? Que el fenol, la base fundamental o la estructura primaria es el anillo del benceno, mientras que para el caso de los alcoholes, la estructura primordial de los alcoholes viene siendo el grupo funcional, viene siendo una cadena carbonada común y corriente. Entonces, aquí vemos algunos de los ejemplos de los fenoles más conocidos. Entonces tenemos el 4-metilfenol o parametilfenol, que también se conoce como paracresol, el 2-nitrofenol o ortonitrofenol, el 3-bromo, 4-metil. Entonces, hijos, en el caso que aparezca, por ejemplo, un halógeno y un radical, primero nombramos el halógeno y después nombramos el radical. ¿Cómo se va a llamar este? Se llama 3-bromo-4-metilfenol. Tenemos el 1,2-benzenodios o la catequina, el 1,3-benzenodios o la pirocatequina y el 1,4-benzenodiol o la hidroquinona. Aquí tenemos el ácido hidrobenzoico. Entonces, en este caso particular, quiero que me presten mucha atención. Y es que si aparece un grupo funcional diferente, ejemplo, en este caso el grupo funcional es el ácido, entonces el nombre se lo vamos a dar de acuerdo al ácido. Entonces, ponemos la palabra ácido o hidroxi para indicar la presencia del grupo funcional y la terminación benzoico para indicar que es el benceno con el que estamos trabajando. Este es el ácido salicílico y el ácido salicílico es el precursor para la formación de uno de los medicamentos que en este momento no solamente está agotado en el país, sino que es el precursor para que se pueda formar la aspirina, y es el ácido acetilsalicílico. Luego vemos aquí, mire, entonces acá tenemos el grupo sulfónico. Entonces, ¿por qué se llama sulfónico? Porque tiene azufre. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto? Ácido, indicamos la posición que viene siendo para hidroxisulfónico. En este caso, tenemos 3 grupos OH, mírelo acá, entonces se va a llamar 1,3, 1,2,3 bencenotriol, o también el otro nombre es pirogagol. Y este cambia la posición, sería el 1,3,5 bencenotriol o fluoroglucinol. Entonces, hijos, por favor, vamos realizando la estructura en el cuaderno de los que nos hacen falta. La clase pasada vimos algunos, creo que recuerdo que alcanzamos a ver la hidroquinona, pero pues estos también vienen siendo algunos de los fenoles más comunes a nivel comercial. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud en este momento que yo pueda resolverles, entonces con todo gusto estoy presta a atender sus indicaciones. Bueno, ninguna. No sé qué horas tenemos en este momento. ¿Alguien que me regale la hora, por favor? 10:43. 10:43, ¿les parece si tomamos 7 para que indiquemos la nomenclatura? Y ya pensaría yo, hijos, no sé si alcanzamos en los 10 minuticos a ver propiedades o ya las veríamos la próxima clase del día viernes. Chicos, otra cosa importante, yo les estoy otorgando puntos positivos por la asistencia cuando veo que la asistencia siempre es permanente y que quizás su inasistencia no deriva que no hayan querido venir, sino por temas ya de tipo
de conectividad y otras cosas. ¿Listo? Y pues cuando dejamos los ejercicios, si ustedes tienen a bien, me los pueden enviar y con mucho gusto pueden subir algunos punticos positivos en las notas de los talleres evaluativos. Recordemos, hijos, que solamente tenemos este periodo 7 notas, entonces pues tenemos que procurar al máximo que esas notas puedan ser bien altas y más teniendo en cuenta si de pronto en los otros talleres no nos fue muy bien. ¿El salicílico es la aspirina? Sí. Ese es el ácido acetilsalicílico. Aquí le hace falta ¿qué? Un compuesto para que sea la aspirina, pero sí es el precursor para que se forme la aspirina. Si ustedes se fijan, hijos, cuando vimos aromáticos, la gran mayoría de los compuestos aromáticos participan en la formación de los medicamentos, lo que es la aspirina, el acetaminofén, el naproxeno, que son paliativos para el dolor. La estructura principal es el benceno. De pronto porque tiene un poquito de alcohol, yo creo, entonces eso hace que sea un paliativo para el dolor. Pero la gran mayoría de los hidrocarburos aromáticos sí se emplean bastante en la fabricación de ese tipo de medicamentos. De hecho, el ácido acetilsalicílico ahorita estaba supremamente agotado, pues porque hemos visto que en las redes sociales está circulando información que todo lo que deriva del consumo de la aspirina, pues eso hace que contrarrestre los efectos por el COVID-19. Entonces, medicamentos como la aspirina no están agotados hasta ahorita. A finales de agosto ya empiezan nuevamente a llegar al país. Y otro que también se disparó fue el paracetamol, que viene siendo el mismo acetaminofén de 800. Entonces, no solamente subió el precio, sino que también está agotado pues por el tema de la demanda. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ver la estructura y el enlace que forman los compuestos aromáticos con el grupo OH. Entonces, hijos, aquí en esta figura vemos que nosotros realizamos dos tipos de ángulos. Entonces, el primer ángulo que se genera para este tipo de compuestos es un ángulo de 109 grados. Todas las figuras aromáticas o todos los compuestos orgánicos tienen tres clases de fórmula. Entonces, está la fórmula estructural, está la fórmula molecular y está la fórmula condensada. Entonces, la fórmula molecular obedece a la posición exacta que adoptan los carbonos y el grupo OH dentro del compuesto. Estos enlaces obedecen a la configuración electrónica. Entonces, recordemos, hijos, que por temas la configuración electrónica viene siendo específicamente el lugar donde se ubica un átomo como tal. Estamos hablando en el caso de los electrones. Entonces, recordemos que hay algo que se llama dentro de la configuración electrónica los orbitales. Los orbitales vienen siendo la posición exacta que ese electrón asume dentro de la molécula. Y recordemos que hay tres clases de orbitales que son los orbitales px, py y pz. Entonces, en este caso, el fenol es plano con un ángulo de 109 grados, casi igual al ángulo tetrahídrico del carbono. Entonces, esta vendría a ser la figura del metanol. Los enlaces de los carbonos con hibridación sp2 son más cortos que los del carbono con hibridación sp3. Y ese sp2 y sp3, recordemos que son, en química se manejan tres orbitales, el px, el py y el pz.
y cada uno de sus orbitales tiene una función específica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los sp2, esos enlaces van a ser mucho más cortos, como en este caso. Si el enlace es muy corto, eso va a hacer que la molécula sea mucho más difícil de romper. A eso obedece que sea sp2 o sp3. En el caso de los sp3, pues ese enlace va a ser mucho más largo y por lo tanto la molécula va a ser mucho más fácil de romper. Y esto pues viene siendo la estructura y el enlace de los carbonos. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Ninguna? Bueno, hijos, horas, no tengo idea del tiempo hoy. 10:50. 10:50. Entonces, vamos a ver en esta imagen. Necesito que por favor hagan copien la información y van haciendo esta estructura en su cuaderno. Faltando pues unos pocos minutos, dejamos de compartir y ya tomamos el registro de la asistencia de ustedes el día de hoy y la fotico también de la evidencia del trabajo en clase. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, alguna inquietud. ¿Nada? ¿Todo en orden? Entonces, Felipe Duarte y ¿quién más entró después? Yo les quito, y Julián Cruz, les quito la falla porque ya, y Sofía Piedradita, no, creo que fue Felipe y Marcelo. Entonces ahorita cuando finalicemos la clase, les quito la fallita porque se las alcancé a colocar. ¿Listo? Entonces para que ustedes sepan. Muchachos, preguntas, inquietudes, sugerencias, amenazas, ¿nada? Bueno, está bien. Ya tiene las 10:51. Profe, otra vez compartes pantalla. Ahí está.
Bueno, hijos, ¿todos ya finalizaron? Dígame. Sí, no, más o menos. Ya un momentico, profe. Listo, entonces esperamos un minutico más y ya compartimos pantalla y podéis ir en paz. Listo, hijos, entonces voy a dejar de compartir. Les agradezco que por favor vayan activando sus cámaras en la medida que puedan. Gracias. Felipe, Marcelo, Emerson, Juli. Gracias. Si me muestran la evidencia, por favor, Lady Dean. Bueno, Dios me los bendiga. Que tengan un resto de día muy feliz, un resto de semana también muy placentera. Saben que los queremos mucho y que queremos verlos bien. Dios me los bendiga y entonces hasta el próximo viernes. Un gran abrazo y Dios y la Santísima Virgen me los siga guardando.